Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno que estén acá. Vamos a cerrar nuestros ojos para poder entregar este tiempo para el Señor. Padre, te agradecemos por tu bondad. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estar en este lugar donde sabemos que tu Espíritu Santo ya estaba desde antes que nosotros viniéramos. Te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nuestro corazón esté alerta, nuestro corazón esté dispuesto, que podamos deponer de nuestra mente, de nuestro corazón, esos argumentos de maldad que juzgan la palabra, que ponen en duda su eficiencia, Señor, para que podamos salir diferentes, que podamos comprender, Señor, lo que tú nos quisiste decir a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Con su permiso, pastor y mami. Vamos a hablar de la fe. Y les quiero confesar algo. Aquel versículo que dice que Dios da la fe y que podemos pedirla en Santiago, que la podemos pedir, yo siempre la vi como una acción pasiva. Es decir, que yo solo levantaba las manos, cerraba los ojos, oraba, le pedía al Señor que me diera fe y eso era todo. Pero el Señor me está recalibrando la vereda y estoy entendiendo que realmente hay cosas que sí tenemos que hacer para que esa fe que le estamos pidiendo a Dios se vuelva realidad. Si nos vamos a leer Santiago, empecemos por el capítulo 4, versículo 3, por favor. Vamos a leer dónde inició mi duda. Dice, piden y no reciben, porque lo hacen equivocadamente, pues piden para satisfacer sus propias pasiones. Cuando yo leía eso, yo me imaginaba a alguien pidiendo por un viaje, por un carro último modelo, un deportivo, algo, no una necesidad básica, llamémosle, ¿verdad? Con lo que la palabra también nos dice, y que ya lo vamos a ver un poco más a detalle. Pero quiero utilizar una de las estrategias que el pastor nos ha enseñado, que es irnos hacia atrás, porque lo que está diciendo ahí Santiago es consecuencia de el versículo 1, el capítulo 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo inicia esta plática de Santiago acerca de la fe? En el capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando entren en muchas y diversas pruebas. Santiago empieza hablando de las pruebas. En el versículo 3, por lo menos si yo estoy leyendo un libro y empiezo a leer eso, honestamente yo creería que el libro se va a tratar de las pruebas, pero realmente Santiago, por lo menos así es como yo lo concibo, se trata más de la fe. Pero entonces, ¿por qué empieza hablando de las pruebas si más adelante vamos a ver que se enfoca más en el tema de la fe? Y ya vamos a regresar al versículo 3, al capítulo 4, versículo 3, para entender por qué es que este tema empezó en ese versículo en donde yo me decía, y esta era mi pregunta, Señor, pero yo pido cosas, no siempre, pero digamos que en su mayoría pido cosas que son necesidades básicas. La renta de la casa, comida, eso es una necesidad básica. Es imposible que alguien lo pueda catalogar
como algo proveniente de una pasión, o por lo menos yo así lo miraba. Entonces, si Santiago empieza en el capítulo 1 hablando de las pruebas, y en el capítulo 2, el versículo 3, si no me equivoco, capítulo 2, versículo 3, habla de acciones. Y veamos esto, y dan preferencia al que trae la ropa costosa y le dice, siéntate aquí en este buen lugar, mientras que al pobre le dicen, permanece atrás o siéntate en el suelo junto a mi estrado. Habla de hacer acepción de personas. Entonces en el capítulo 1 habla de pruebas, en el capítulo 2 habla de, y es un ejemplo nada más porque habla de muchas otras cosas, pero uno de los puntos que es el que estamos viendo ahorita, es el de hacer acepción de personas, que es un ejemplo nada más de aquellas obras que no son fruto del Espíritu. Y que dice el capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua, aun siendo un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño enciende grandes bosques. Entonces ya tenemos que el capítulo 1 habla de las pruebas. El capítulo 2 habla de los actos que no son fruto del Espíritu. El capítulo 3 habla de las palabras y cómo a través de las palabras nosotros no obedecemos la Torá, porque está hablando de la Torá. Y llegamos al capítulo 4. Volvemos al capítulo 4, por favor, versículo 3. Y entonces venimos y estamos viendo un capítulo que nos habla de pedir y no recibir. Si yo leo esos versículos aislados, no veo un hilo conductor. Pero si vamos al versículo 1 del capítulo 4, vamos a encontrar la relación entre el capítulo 3 y el capítulo 2. ¿De dónde esas guerras, de dónde esas contiendas entre ustedes? ¿No provienen acaso de la codicia que milita en sus miembros? Como antes había hablado del miembro de la lengua, que es la que genera guerras y contiendas y todo esto. Ahora ya hablamos de lo que provoca, puede provocar esta clase de disensiones. El versículo 2 habla de la codicia. Codician y no obtienen, matan y envidian sin poder alcanzar, contienden y luchan, pero no consiguen nada porque no piden. Y llegamos al 3 en donde ya habla de pedir. Piden y no reciben, porque lo hacen equivocadamente, pues piden para satisfacer sus propias pasiones. Entonces yo regresaba entonces, bueno, estamos hablando de codicia, estamos hablando de malas acciones, estamos hablando de cosas banales que no le agradan a Jesús. Pero yo estoy pidiendo comida, yo estoy pidiendo para la renta de mi casa. No es codicia, no es algo banal, estoy haciendo incluso lo que la palabra dice, que es que como sacerdote de mi casa tengo que proveer. Entonces estoy cumpliendo la palabra de Dios. ¿Cómo entonces? Y no estoy diciendo que no reciba esas cosas, pero son preguntas que en algún momento me han surgido, que no veo la respuesta estando cerca de la fecha límite. Y entonces, ¿por qué es que no recibo si no estoy pidiendo por codicia, si no estoy pidiendo por algo superfluo? ¿Por qué todavía aún así no recibo? Hablemos de la salud. La salud, hay momentos en donde uno no entiende por qué se enferma. Hay momentos que sí lo entiende porque uno dice, me cayó agua lluvia o esto o lo otro. Pero hay momentos que uno en serio que no ve por dónde llegó la enfermedad. Y uno pide y no es que venga la salud. No siempre viene la salud tan rápido como quisiéramos. Y ahí es en esos momentos en donde esa duda nació en mí. Y entonces, ¿de qué pasión está hablando Santiago? Y el Señor me hizo recordar a un siervo. Si nos vamos siempre en Santiago, eso es lo que a mí más me
como que me emocionó, no sé qué palabra usar, de que todo está ahí. Vámonos a Santiago capítulo 5, versículo 17. Ahí misma está la respuesta de qué pasión está hablando. Capítulo 5, versículo 17. Elías también era un hombre sujeto a pasiones, como las nuestras, e hizo oración para que no lloviera sobre la tierra, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Pero usted recuerda cómo fue ese episodio en donde Elías oró y no llovió. Ese hombre venía si no me equivoco, eso fue antes del tema de los sacerdotes de Baal. Entonces estaba, como se dice hoy en día, en su prime. Elías estaba en su mejor versión. Pero hubo un momento donde Elías no estaba en su mejor versión. Si nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, sí, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Temió pues Elías y se levantó y huyó por su vida. Y vino a Berseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su siervo. Ok, versículo 3, temor. Versículo 4. Pero él se fue solo al desierto. Y si ustedes ya leyeron, y si no, le invito a que lo lea, el libro de Jonás, en donde se narra algo similar, y voy a decirlo así, el mal hábito de encontrarle gusto al estar solo, encontrarle gusto a sentirse desvalido. Y nuestro pastor en el libro nos narra esa como una, o por lo menos así yo lo entendí, casi como una adicción, porque una conducta a la cual las personas que la muestran regresan continuamente. Entonces, si ven acá, Elías ya mostró temor y ahora está mostrando esa soledad, ese deseo de no estar con nadie, de sentirse, y lo vamos a ver después, mejor que los demás. Donde anduvo todo un día y vino, se sentó debajo de una encina, deseando morir, imagínense. Temor, soledad y espíritu de muerte. Si yo pudiera tomar toda la vida de Elías y tratar de encontrar, según lo que narra la Biblia y lo que podemos ver y como nos ha enseñado nuestra madre, sin irnos a otro lado, es que ahí está todo realmente. Si pudiéramos encontrar en ese timeline de la vida de Elías, a dónde se ve la pasión, dónde se ve que él está siendo no espiritual, es aquí, no es en otro lugar, es ahí. Y todavía llega un enviado del Señor y lo anima a que se vaya de ahí. Y luego llega el episodio en donde él dice que solo él ha quedado y que el celo, y lo dice tan efusivo que realmente, y yo sé que Elías, entre toda la galería de los profetas, de pronto, junto con Juan el Bautista, como lo dijo Jesús, sean de los más consagrados, no sé qué calificativo usar, pero creo que todos en algún momento hemos llegado a admirar a Elías. Pero esa persona tan espiritual llegó a presentar todos esos síntomas que estamos viendo ahí. Entonces, si ese es el capítulo de la vida de Elías en donde él mostró la pasión, las pasiones de la carne, ¿cómo le podría llamar con una palabra? Lo que nos ha enseñado nuestra madre, el espíritu de conmiseración. Entonces el espíritu de conmiseración puede ser una pasión. Y eso es lo que entendí yo ahí. Y lo vi en mi vida. Porque, no sé, quienes no han tenido esta costumbre, no sé si lo van a entender, pero quienes ya lo han tenido, seguramente me van a entender. A veces se siente bonito sentirse víctima. Es como una necesidad volverse a sentir víctima.
Y alguien me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué es bonito sentirse víctima? No supe responder, pero alguien con más sabiduría que yo respondió por mí y dijo, para llamar la atención. Y en efecto es para llamar la atención. Se siente bien saber que uno, en el diario vivir, uno cree que no es importante, uno cree que no es digno de que sea escuchado o tomado en cuenta, pero en el momento que uno es víctima sabe que la gente va a llegar. Entonces ahora entiendo que realmente, y si ustedes escucharon la gotita de hace 2 días, si no mal recuerdo, se habla del hecho de cómo esas cosas, esas actitudes nos alejan de la verdad, nos alejan del Señor, porque sabemos que en Él somos nueva criatura, sabemos que en Él somos sanos, sabemos que en Él somos aceptos. Pero entonces, ¿de cuándo acá venimos a sentirnos tristes, agobiados, abatidos? Y encontramos deleite en esa sensación. Y se los digo, yo sé que, no sé, de pronto esto es algo que no se sientan como muy identificados, muchos quizás, pero yo sí, porque eso había sido una constante en mi vida. Buscar, y no era como que yo me pusiera a pensar y pasara 3 horas pensando, ¿y hoy cómo voy a lograr ser víctima? No, algo pasaba y sucedía. Alguien me molestaba, alguien hacía algo y tenía excusa para decir que había sido víctima de algo. Entonces, de esa pasión es la que el Señor me habló a mí. Si el Señor también le habla a usted, pues gloria a Dios, porque ya vamos a aprender cómo podemos salir de ahí. Y no solamente fue Elías, no lo vamos a ver todos porque nos vamos a tardar mucho, pero en Números 11:15, Moisés, una de las tantas veces que Moisés se queja delante de Dios por el pueblo. En Jeremías 15:18, es una de las razones por las cuales a Jeremías se le llama el profeta llorón, porque se queja. Jonás se pasa quejando casi todo el libro. Pero del que vamos a aprender es de David, porque David también se queja. Vamos a ver el Salmo 11. Hace poquito que Elizabeth cumplió año, le cambié el salmo, porque ella duerme oyendo el proverbio y el salmo de su año. Entonces pasó todo el año oyendo el Salmo 11 y me tardó en caer el 20 que ya tenía 12 años, entonces me tardé yo en cambiarle. Pero si vamos a ver el capítulo 11, vamos a contar, hermanos. A mí me gustan los números, así que lo voy a hacer contar un ratito. Versículo 1. En Jehová me he refugiado. ¿Cómo dicen entonces a mi alma que huya cual ave a la montaña? Que huya cual ave a la montaña. Su alma le dice que huya cual ave a la montaña. Ok, ese sentimiento de querer huir a la montaña, ¿es un sentimiento almático o es espiritual? Es almático. Vamos, un versículo en donde él muestra una situación, una realidad, llamémosle, una realidad, porque sabemos que David pasó muchas situaciones conflictivas. Versículo 2. Porque he aquí, los malvados tienden el arco, han preparado sus saetas sobre la cuerda para que puedan disparar en la oscuridad contra los de recto corazón. Segundo versículo, que él está hablando de una realidad conflictiva, pero no la realidad que el Señor le prometió. Llevamos 2. Versículo 3. Cuando los fundamentos estén destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Otra vez. Imagínense a David, usemos la imaginación que el Señor le dio al pastor. Imagínense a David ahí, diciendo todos estos 2 versículos anteriores. ¿Qué puede hacer el justo? En ese momento él se estaba sintiendo de alguna forma
viviendo una situación, no quiero usar la palabra que empieza con J y termina en ticia, una situación que no demuestra la rectitud de Dios. Entonces él se ve como que si le están haciendo algo que no es recto delante de Dios, eso, que no es recto delante de Dios. Entonces, ya van 3, pero los 3 son ciertos. Los 3 muestran una realidad visible. Vamos al 4. Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ok, esto es la realidad espiritual, la realidad del Señor. Ya no la realidad física, sino la realidad espiritual. Las dos son realidades. Una es física y la otra es espiritual. Y de ahí en adelante, todos los demás versículos, creo que el último es el versículo 7, si no me equivoco. Si no me equivoco, solo tiene 7 versículos. Sí, ¿verdad? Ok. Por cuanto Jehová es justo, Él ama la rectitud, los rectos contemplarán su rostro. 4, 5, 6, 7. 4 versículos hablando la realidad que el Señor le mostró, que el Señor le prometió, y eran 3 que hablaban su realidad. Y eso es lo que el Señor me enseñó. No podemos evitar llegar donde Él, llegar delante de Él y mostrarnos vulnerables, mostrarnos con dolor, mostrarnos con tristeza, preocupados. No podemos evitarlo, pero tiene que llegar un momento en donde logremos vencer en nuestra mente, en nuestro corazón, esa realidad y que nuestro canto, nuestra oración, nuestros comentarios, nuestros dichos con los compañeros de trabajo, con los compañeros de universidad, de lo que sea, cualquier cosa que salga de nuestra boca, que ya no sea la realidad física, sino la realidad que el Señor nos ha mostrado, nos ha prometido. Y tiene que superar, y lo voy a decir así, espero no equivoque, no creo que me equivoque, realmente estamos ante un siervo, David, que él desde pequeño aprendió a emular el corazón de Dios. Entonces yo diría que tendríamos que esforzarnos en que más del 50% de nuestros dichos, de lo que salga de nuestra boca, sea delante de Él, delante de los demás, tendría que ser más, porque entonces estamos dando mal testimonio. Pero con el único que nos podemos abrir es delante de Él. Pues incluso delante de Él, más de la mitad de las cosas que le digamos, tenemos que obligarnos a que sean su palabra y no nuestra realidad. Y si vamos al versículo, al capítulo 12, no lo vamos a ver si quieren porque pero se los dejo de tarea para que lo vean. Se van a dar cuenta que es la misma historia. Es más del 50% del Salmo que habla de la verdad de Dios y no de su verdad. Él sigue contando su verdad. Pero hay un momento en donde él cambia su dirección. Y ahora nos vamos a ir a ese término del cambio. ¿Cómo se cambia? ¿Por qué se cambia? Hemos escuchado el término Selah. Yo lo había entendido siempre, y de nuevo voy al término pasivo y activo, como algo pasivo. Esperar, sin hacer nada, solo esperar. Pero entendí que sí hay una cosa que hay que hacer. Si nos vamos al Salmo 3, vamos a encontrar, no estoy seguro si en la palabra, sí está. Esta es la primera vez en donde se ve la palabra Selah en los Salmos. Muchos hay que dicen de mí, alma, no hay salvación para él en Dios. Y el versículo 1 es igual, es similar a este. Luego dice Selah, ahora vea lo que sucede en el 3. Pero tú, oh Jehová, eres escudo para mí, mi esplendor
y el que levanta mi cabeza. Y dije, debe de ser casualidad. Vámonos al capítulo 4, por favor. Vámonos al versículo 1 para que veamos. Cuando he clamado a ti, me has respondido, oh Dios de mi justicia, tú que me salvaste cuando estaba en angustia, compadécete de mí y escucha mi plegaria. Esto de nuevo nos demuestra que David tenía la libertad de llegar ante el Señor, cualquiera sea su situación. El versículo 2 habla de su realidad. ¿Hasta cuándo menospreciarán mi honra? Versículo 3. Pero sepan que Jehová ha escogido para sí al maravilloso. Jehová escuchará cuando le llame. Y no estoy seguro si aquí se ve la palabra Selah. Vámonos al 4. No se ve. Pero lo van a ver ustedes en su Biblia, estoy seguro. Y eso es lo que les quiero contar que yo entendí. Que Selah no debe ser únicamente una espera pasiva. Tiene que haber una acción. La única acción que Dios nos pide es un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Si seguimos esperando con la misma actitud de derrota, con la misma actitud de tristeza, con la misma actitud de víctima, no vamos a ver un cambio. Pero cuando el Señor el Espíritu Santo nos recuerda su palabra, porque definitivamente David en ese momento tuvo que haber recordado la palabra para poder decirla. Nadie dice algo que no está grabado antes en su disco duro. Ahora, ¿cómo suceden esos cambios? Quiero contarles algo que el Señor me recordó para poder entender esto. En economía se estudian realidades sociales. Hay muchas que son muy sencillas, otras que tienden a ser un poco complejas, pero hay una que todo el mundo entiende. Cuando hay temporada de tomates, el tomate se pone barato. Cuando ya no hay temporada de tomates, el tomate se pone caro. Oferta y demanda. Entonces, eso me lo recordó el Señor para que yo entendiera que realmente tiene que haber un cambio drástico para que haya un cambio en el vértice. Y ese cambio radical en el mundo espiritual, y le voy a llamar así, para alcanzar el superávit de la fe, tiene que ser aquí. Un cambio en la actitud y dejar atrás esa actitud de víctima. Exactamente, ese espíritu de derrota, de víctima, de conmiseración, lo que mami nos ha enseñado tanto usando el ejemplo de la silla de la conmiseración, salir de ahí. Ahora, ¿cómo? Porque no es fácil. Por lo que les explico, en mi vida he visto que había momentos en donde cuasi voluntariamente me volvía yo a sentar ahí. Digo cuasi porque yo solito me engañaba diciendo que no, que algo me pasó y entonces no era culpa mía. Vámonos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y es el famoso texto que yo lo había escuchado o lo recuerdo en mi mente como la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así lo recuerdo yo en mi mente, así lo recuerdo haber escuchado yo siempre. Pero en la unidad no dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el entender y el entender por la palabra de Dios. Ahí está. El creer es por el oír y el entender por la palabra de Dios. Entonces, ahí había dos cosas que cambian todo lo que yo tenía en la mente. Uno es que tengo que entender para tener fe. No basta solo esa creencia pasiva. Pero ¿cómo voy a entender? Bueno, ahí dice que
para entender tengo que utilizar algo que se llama palabra de Dios. ¿Y por qué digo que tengo que utilizar? Porque en mi concepto era por el oír la palabra de Dios, entonces solo tengo que venir aquí, estar sentado y escuchar. Nada más. Eso es todo. Porque eso dice esa versión. Por el oír la palabra de Dios, entonces va a venir el pastor, va a predicar, y yo voy a escuchar. Y voy a estar sentado, voy a cabecear, pero algo voy a oír. Entonces, tengo que cambiar, tengo que tener fe, porque así dice la Biblia. Pues, leyendo esta traducción, nos damos cuenta que hay algo diferente. No es por oír la palabra, es por el oír por la palabra. ¿Por la palabra qué es? Yo los puedo ver porque tengo lentes. Entonces, los veo por los lentes. Y tenemos algunos familiares que les cuesta un poco escuchar, entonces ellos tienen un aparatito y ellos escuchan por el aparatito. Y aquí tengo algo que ya casi nadie tiene, un teléfono fijo. Oíamos por el teléfono, es un medio. Entonces, ¿cómo puede la palabra ser un medio? Le pregunté yo al Señor. ¿Cómo entonces puede la palabra ser un medio? Bueno, vamos a ver. Estamos viendo noticias, estamos viendo lo del asteroide, o las fotomultas, o lo que sea. O en la hora del almuerzo escuchamos que los compañeros están hablando de cualquier cosa. Vamos a ver una situación similar. Si nos vamos a Números, capítulo 13, vamos a ver una situación en donde un grupo considerablemente grande de personas, superando por mucho a las protagonistas que vamos a ver acá, están hablando de malas noticias. En Números capítulo 13 es en donde se narra cuando los espías, los espías regresan y cuentan lo que vieron y cuentan desastres. Están escuchando, dos personas están escuchando eso, desastres, tribulación, malas noticias. Pero ellos, en lugar de repetir lo mismo, se fueron a la promesa que ya Moisés les había dado antes, porque ellos fueron con una promesa que esa tierra iba a ser de ellos. Y en lugar de aceptar esa mala noticia que venía de afuera, se fueron a la palabra de Dios que habían recibido y decidieron aceptar eso y decir eso. Pero hay momentos, y lo podemos ver ahí. El versículo 2 dice: envía hombres que exploren la tierra, y como ya sabemos, fueron 12, 2 de ellos fue Josué y Caleb, y sabemos que los únicos 2 que no repitieron la misma historia de tristeza, de calamidad, fue Josué y Caleb. No vamos a leer todo el capítulo, ya todos lo conocemos. Pero ¿qué pasa cuando esas malas noticias no vienen de afuera, sino que vienen de aquí adentro? Salmo 103. David se enfrenta, como yo lo veo, con su enemigo más continuo, porque venció junto con sus amigos a los que lo perseguían, venció a Saúl, pero en todos los salmos, probablemente no en todos, pero en su gran mayoría, a alguien menciona muy a menudo que es a sí mismo. Y en ese salmo, como lo conocemos, David habla con su propia alma y le dice que alabe a Jehová y que bendiga su santo nombre. Versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si le dice a su alma que no lo olvide, es porque necesita hacerlo, porque de lo contrario lo olvida.
lo que el pastor nos ha enseñado de leer como hacia atrás. Si le está diciendo que no la olvide, es porque la olvida. A mí no me dicen, acordate de llevar tu cartera, acordate de sacar el teléfono de la iglesia. No me lo dicen porque yo me acuerde, me lo dicen porque lo he hecho muchas veces. Entonces David le habla a su alma diciéndole qué es lo que no tiene que hacer, porque sabe que si no lo hace, si no pelea esa batalla con su propia alma, lo va a volver a hacer. Va a volver a olvidar los beneficios que el Señor ha hecho en su vida. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo diferente. Las noticias no vienen de afuera, vienen de adentro. Y su alma olvida los beneficios. Y entonces, ¿qué es lo que recuerda? Si olvida los beneficios, ¿qué recuerda? Todo el desastre, toda la realidad. Saúl me quiere matar y todo lo que David enfrentó. Y entonces hay dos fuentes de esas noticias, externas e internas. Si nos vamos a Santiago, capítulo 1, y regresamos a Santiago, capítulo 1, versículo 6, vamos a entender por qué entonces, para hablar de la fe, Santiago empieza hablando de las pruebas. Como hay una prueba, los seres humanos necesitamos fe para enfrentar esa prueba. Y ante la incapacidad de vernos con esa fe, Santiago dice, pidan fe, sin dudar. Y eso es lo que el Señor me subrayó, el sin dudar. Pero cuando dudamos, dudamos cuando vemos la realidad. Dudamos cuando le damos preeminencia a las malas noticias externas o a las malas noticias internas en lugar de a la palabra de Dios. Y el tema es que yo creo que todos podríamos decir que sin lugar a dudas, si tuviéramos que escoger creer en la palabra de Dios y creer en los malos recuerdos, los traumas, las malas noticias externas, si pudiéramos elegir así como tener 3 manzanas, pues escogeríamos la palabra de Dios. Pero el problema es que es un hábito regresar continuamente a escoger las otras 2 manzanas. Los traumas, los temores. Si lo vemos en Elías, ¿cómo entonces no va a pasarnos? Entonces, el Señor me dijo que tenemos que hacer algo que el pastor nos ha mostrado durante todos estos años. Disciplina. Y si ustedes piensan en Pablo, ¿a los cuántos años hacen su bar mitzvah los judíos, pastor? A los 12, ¿verdad? Pablo se obligó a releer sus 12 años para encontrar a Jesús ahí, para desaprender lo que aprendió y aprender otra vez. 12 años y estudiar. Y quien estudia, apunta. Quien estudia, hace mapas conceptuales. El método que nos servía. Hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende escribiendo, hay gente que aprende haciendo. Pero hay que hacer algo. No es solo escuchar. Veamos algunos ejemplos de cómo esa disciplina se podía ver. El Salmo 103, 2. Si regresamos al Salmo 103, 2, vamos a ver uno de las acciones que tenemos que hacer. No olvidar ninguno de sus beneficios. No olvidar.
Pero ¿cómo vamos a hacer para no olvidarlo? Si hemos pasado X cantidad de años enfocados en lo que sea que no es Jesús, en las realidades, en los temores, en todo lo que ya hemos hablado. Entonces el Señor me dijo, Habacuc 2:2. En Habacuc 2:2 nos da una estrategia para recordar, que es la estrategia que por lo menos mi hermano y yo tenemos para estudiar, que es escribir. Entonces Jehová contestó y me dijo, escribe la visión claramente en tablas para que cualquier hombre la pueda leer con rapidez. ¿Qué visión? La visión que Dios le estaba dando. Entonces hay dos realidades. Está la visión de Dios, algo que va a pasar en el futuro, una promesa, y está la realidad. Pues Dios le dice a Habacuc que escriba eso, que escriba lo que va a suceder, sus planes de bien, que los escriba. Entonces el Señor me dijo, a mí, porque ese es mi método para aprender. Escribir aquellas cosas por las cuales yo estoy agradecido. Porque si yo, en lugar de usar la queja, la tristeza, lo que aprendimos el domingo, evitar la murmuración, tengo que sustituirlo por otra cosa. Uno no solamente puede dejar algo, hay que sustituirlo. Entonces hay que sustituirlo por el agradecimiento. Y eso fue lo que el Señor me dijo a mí. Que escriba las cosas por las cuales yo debo de estar agradecido. Y me voy a dar cuenta cuántas son. Y si yo escribiera mis necesidades contra las cosas por las cuales yo debo de estar agradecido, me voy a dar cuenta que son muchas más las razones por las cuales debo de estar agradecido que por las cuales podría yo escoger el quejarme. Y eso fue lo que el Señor me llevó a comprender. En primer lugar, darme cuenta de que no está mal presentarme a Dios con lo que tenga, una preocupación, un dolor, pero que tengo que cambiarlo, tengo que ponerle límite, como mami nos ha enseñado, ante la tristeza, el desahogo, el llanto, pero tengo que ponerle un punto para que después de ese punto yo pueda empezar a volver a vivir la palabra que hemos aprendido. ¿Cómo? Haciendo ese selá, ese cambio, para que entonces la burbuja explote y entonces en lugar de seguir para abajo pueda empezar a subir otra vez y llegar a lo que yo utilicé el nombre de superávit de la fe. Porque la conmiseración puede ser una pasión que nos puede llevar a buscarla. Y eso es lo que yo no lo había visto. Yo no lo había visto. Pero realmente me di cuenta que yo buscaba la conmiseración. Y para no hacerlo, tengo que regresar a la palabra y utilizarlo como el medio. Como el medio. Si yo escucho, no se puede, ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo. Si yo escucho, no hay, ¿qué dice la palabra? Que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si yo escucho, lo que sea, lo que sea. Y el tema es que no siempre van a hacer esas cosas. A veces el Señor nos va a decir, como sucede normalmente en las prédicas que tenemos el privilegio de escuchar, que tenemos que cambiar algo. Y eso también es palabra de Dios, que tenemos que llegar. Mi parte interna me va a decir que estoy bien, que no es para tanto, que eso le cae al hermano. Pero si yo utilizo este mismo instrumento y me voy a la palabra dice que no estoy bien, que sí tengo que hacer cambios. Y sabiendo de que hemos pasado tantos años practicando lo malo, pues encontremos un método para tener autodisciplina y adquirir ese nuevo hábito de regresar a la palabra. El mío es escribir las cosas por las cuales debo de estar agradecido. Oro a Dios que el Señor le muestre el suyo y que podamos poner en práctica esta palabra.
Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu fidelidad, porque sabemos que en ti podemos venir, que en ti, Señor, están todas las soluciones a todas las preocupaciones que tenemos. Te bendecimos porque sabemos que nos has dejado la palabra como ese instrumento al cual podemos regresar y escuchar. También, Señor, te agradecemos porque tú eres fiel y mandas provisión para que podamos sembrar, para que podamos ser fieles y obedecer tu palabra. Declaramos que estas ofrendas tú las recibes en el nombre de Jesús. Amén.